Hola, sed bienvenidos a mi canal, El Rincón del Tejo. Yo soy Carlos y en este caso voy a hablar acerca de otro aspecto de la inseguridad. Em, si bien ya he tratado mucho este tema, siempre aparecen nuevas formas de enfocar este problema y nuevas soluciones, ya que es un problema muy complejo. Em, ¿Por qué una persona es insegura? Pues bueno, digamos que una persona cuando se forma en la infancia necesita pues la mayor libertad posible para poder em, expresarse en el mundo y que el mundo le lance una respuesta en base a lo que este niño hace, de forma que eh, este niño, al no ser condicionado, experimenta ciertas respuestas que, que le dañan o que le reafirman en sus acciones. Y en base a ello, este niño aprende a establecer los límites de los diferentes aspectos de su virtud. El problema viene con la manipulación que siempre se observa en la televisión, e incluso antes de esto, pues por parte de unos padres que pueden ser represivos y que por lo tanto pueden condicionar al niño en sobremedida, de manera que el niño, en lugar de explorar el mundo y explorarlo con total libertad para extraer sus propias conclusiones, pues este niño tiene miedos, le da miedo hacer esto, le da miedo hacer aquello, porque claro, le han dicho que por aquí no. Luego pues también se junta el hecho de que si un niño no ha sido querido y amado, pues ese niño tampoco actuará con seguridad, ¿vale? Y esto se arrastra a medida de que este niño va creciendo. Entonces, pues, la inseguridad, digamos que impide que un niño establezca los límites de los diferentes aspectos de su virtud. Es decir, un niño no puede probar su valentía si, por ejemplo, es privado de hacer ciertos deportes de riesgo que la pongan a prueba. Entonces, si el niño, por ejemplo, por decir algo, eh, se dedica a hacer mountain bike y se tira por pendientes muy abruptas, pues el momento en que se hace daño, ahí dice, pues quizás he estirado demasiado. Este ejemplo, pues no sé, puede ser mejor o peor que otros, porque al fin y al cabo nadie quiere que un niño se haga daño, ¿no? Que su propio hijo se haga daño. Pero hay muchas otras maneras de condicionar a un niño. Por ejemplo, en una familia, pues, de personas que son muy creyentes, que son muy católicas y que le dicen al niño cómo debe actuar, pues en base a la religión, ¿vale? Puede haber muchas formas en las que un niño pues no experimente la vida de la forma enriquecedora que se merece para crecer, ¿vale? Entonces, el problema ahí pues también es el hecho de que este niño, pues si ha sido de alguna manera machacado, resulta que por lo general ha sido machacado por la figura paterna o materna, y ese niño, por ser un niño, pues ha de querer a su padre y a su madre, porque al fin y al cabo son sus progenitores, son sus familiares más cercanos. En el momento en que ha sido machacado por estos, digamos que el niño ha de normalizar esa situación. Al normalizar esa situación se vuelve más sumiso, y al volverse más sumiso se vuelve
extremadamente bondadoso, de manera que es incapaz de saltar, es incapaz de determinar dónde están sus límites, porque es que además sus límites no los ha establecido en base a su propia experiencia de vida, ¿vale? Entonces aquí yo identifico dos problemas básicos. Uno, el exceso de bondad, y el otro, el no tener unos límites establecidos. Esto lleva a que el niño ya no sea solamente inseguro en cuanto a la toma de decisiones, sino que más bien es inseguro a nivel emocional, ya que cualquier emoción, sobre todo, bueno, cualquier emoción, sea positiva o negativa, ha de tener un recorrido máximo que se detiene ahí justo en el límite que el niño debería de haber establecido en cuanto a pues un aspecto determinado de su virtud. Ahí también pues influye la bondad. En este caso, ya como hablamos de una bondad exacerbada, hablaremos de buenismo, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Que ante una emoción determinada, sea pues una emoción positiva o sea una emoción negativa, al no tener unos límites definidos, estas emociones fluyen sin ningún tipo de límite, porque no hay un límite sobre el cual hacer presión y detenerte. Otro aspecto, como digo, es la bondad. En base a la bondad, cualquier recorrido se extiende, debido a que la resistencia de esta persona se vuelve muy grande en cuanto a soportar cualquier tipo de emoción, sea positiva o negativa. Pero mientras obra de esta manera, se daña a sí mismo, ya que está en una situación en la que no quiere estar. No obstante, no sabe decir basta, ¿vale? A continuación pondré ejemplos para que se entienda. Por ejemplo, con respecto a la bondad, una persona insegura es buena al extremo, incluso cuando esa bondad le perjudica a él mismo. Entonces, siendo uno inseguro, puede llegar al punto en que se sienta tonto y pase por encima de esa sensación de sentirse tonto y quiera ser más y más y más y más y más bueno. Porque claro, el inseguro interpreta que contra más bueno mejor. Entonces, digamos que incluso cuando él es perjudicado por llevar esa bondad al extremo, no va a saber determinar cuándo parar, ¿vale? En cuanto, por ejemplo, al agradecimiento, una persona insegura pues va a estar siempre agradeciendo al exceso. Entonces, muchas veces ante una persona que es buena con él, pues va a estar siempre agradeciéndole pues el hecho de tratarle bien, el hecho de serle beneficioso, de darle apoyo, ¿vale? Y al mismo tiempo pues intentará pues poner en manifiesto hacia esas personas que le dañan, pues que son personas muy malas, terriblemente malas, y las bajará a los infiernos, ¿vale? Entonces ahí el inseguro crea una brecha muy grande entre aquellos que son pues beneficiosos para él y aquellos que le perjudican. Pero claro, esa brecha es una brecha que genera una gran distancia, un gran salto. Y ese gran salto provoca que cualquier cosa buena que se le haga
es percibida por la persona insegura como algo tremendamente bueno y ensalza a esa persona a lo más alto. Mientras que la persona que le hace una broma así un poco oscura, un poco pues de humor negro o lo que sea, pues a esa persona la pone en los infiernos, en el punto más bajo. Desde este punto de vista, el inseguro pues se va a convertir en una persona muy sensible, excesivamente sensible, y ello va a generar una fractura y muchos problemas a la hora de relacionarse. Entonces es importante darse cuenta de esto. El agradecimiento o la condena de una persona en base a la actitud que recibe por parte de esta persona han de tener un recorrido lógico, ¿vale? Entonces uno no puede obrar siempre en base a una bondad exacerbada intentando gratificarse al exceso, porque entonces ahí esa emoción tiene un recorrido que no se detiene y que te lleva a ti mismo a un estado en el que incluso te vuelves sumiso a la persona que de alguna manera te ayuda, pero también te vuelves sumiso a la persona que te perjudica, porque como tampoco eres capaz de plantarle cara, pues entonces intentas actuar en base a no recibir más acoso, y cuando actúas de esta manera en verdad estás siendo su siervo, porque la otra persona, la que te quiere perjudicar, no se va a detener, debido a que muchas veces estas personas tienen sus propios problemas y utilizan a las personas inseguras, a las personas débiles, como su sparring para desahogarse, ¿vale? Entonces es muy importante tener en cuenta esto. Ante otra emoción, como por ejemplo pudiera ser el aburrimiento, que ésta se puede dar pues estando al lado de una persona muy pesada, que insiste siempre en lo mismo, pues el inseguro tampoco es capaz de pararle los pies y decirle, oye, déjame tranquilo, que ya está, hombre, que ya me lo has explicado, cambiemos de conversación, ¿no? Pues porque el inseguro, en base a su bondad, pues intenta escucharle, intenta agradar, no se ve con el ánimo de detener esa conversación infructuosa que no lleva a ninguna parte, y entonces el inseguro se siente cada vez más degradado en su interior, pues porque a lo mejor ese aburrimiento y ese hartazgo le empiezan a afectar negativamente, ¿vale? También se puede dar la circunstancia de que el inseguro pues se deje llevar por la dominación, es decir, en una relación familiar, sea esta de pareja o sea una relación de padre o madre hacia su hijo, digamos que la persona insegura muchas veces se deja dominar. Y esto es también porque la dominación a veces es muy sutil y a veces cedes un milímetro de tu terreno, pues porque no te ves con el ánimo de defenderlo. Entonces cedes primero un milímetro, y si no eres capaz de plantar cara y decir no voy a ceder más, entonces ya entras en un estado de sumisión en el que empiezas a ceder cada vez más. Tú empiezas a sentir que cada vez eres más incapaz de reclamar de vuelta todo ese terreno cedido, y la persona a la que le has cedido el terreno se cree con el derecho de poseerlo, porque quizás de alguna manera piensa que tú eres incapaz y que él sabe lo que te conviene mejor que tú mismo, ¿vale? Entonces, aquí siempre, en todos estos casos que he explicado, siempre interviene el hecho de no tener unos límites establecidos en base a los diferentes aspectos de nuestra virtud, ¿vale? Pero también interviene el buenismo.
Porque cuando una emoción tiene un recorrido X, ha de tener un tope donde detenerse. Ese tope es un límite tuyo propio, que no vas a permitir que esa emoción tenga más recorrido que el que debiera cuando llega a ese tope y se detiene. Y por otra parte, el buenismo influye en que tú, sintiéndote muy bueno, no seas capaz de decir basta. El buenismo te impide decir basta, ¿vale? Entonces, pues hay que tener muy en cuenta todo esto. Hay que tener en cuenta también que una actitud buenista tiene que ver con un bajo nivel de energía, y que bajo esta circunstancia pues tú siempre vas a consentir mucho más, porque al tener el nivel de energía muy bajo no tienes el aplomo para cambiar de un estado de luminosidad o de bondad a un estado de lado oscuro, en el que tú realmente pues puedas decir: ya estoy cansado, hasta aquí ha llegado esto, ¿vale? Entonces es muy importante elevar el nivel de energía para que de esta manera seas capaz de pasar de un estado a otro justo cuando se requiera, ¿vale? Ni antes ni después. En cuanto a restablecer los límites de los diferentes aspectos de tu virtud, pues yo esto lo conseguí en su día, pero es algo muy complejo y caótico. Entonces no lo voy a explicar en este vídeo. Y no sé si lo explicaré en algún vídeo. Ya veremos. Una manera en la que puedes lidiar con la inseguridad es el hecho de reafirmarte en aquello que dices. Porque el problema es que el inseguro no es capaz de reafirmarse en lo que dice, pues porque duda sobre aquello que dice, duda acerca de cómo va a ser interpretado por su interlocutor, y esas dudas llevan al inseguro a desgastarse mentalmente, pues porque siempre está dudando y eso consume mucha energía. Entonces, una forma fácil de cambiar al menos este aspecto y empezar a salir del hoyo sería entender que cada forma en la que nosotros hablamos y afirmamos algo tiene una somatización, de forma que una persona segura, cuando dice algo y se reafirma sobre ello, lo dice con convicción, siente como una llama aquí en el esternón, somatiza esa llama. Entonces, tú estando inseguro, en un estado de inseguridad, pues vas a decir las cosas y vas a sentir un desplome de la energía, como algo que cae, que se derrumba. Entonces ahí corporalmente estás somatizando la inseguridad. Pero tú puedes reafirmarte somatizando el aplomo de una persona que habla con seguridad. Entonces, para ello voy a hacer algunos ejercicios en los que voy a enseñar cómo mover energías, pues para poder reafirmarte y ser una persona más segura. Ejercicios para mover energías y controlar la ansiedad, para controlar la inseguridad de forma general en todo el cuerpo. Entonces, pues bien, os podéis suscribir a mi canal de YouTube y así pues podéis ver todos esos vídeos y los que haga en el futuro. Adicionalmente, pues también os podéis suscribir a mi canal de Telegram, El Rincón del Tejo, Espiritualidad y Autoconocimiento. Y bueno, sin nada más que decir, espero que este vídeo os haya ayudado a entender otro aspecto de la inseguridad. Con este debe ser quizás el quinto o el sexto vídeo que hago tratando este tema. Así que bueno, tenéis más vídeos al respecto en la serie Sutilezas del Cambio.
Sin nada más, compartir el vídeo si creéis que puede ser de ayuda para otras personas, darle un like y comentarme a ver qué os parece. Y como siempre, un abrazo y mucha salud. Hasta la próxima.